Tendríamos todo, ¿no? Muy bien, muy buenos días. Vamos a explicar precisamente lo que viene a ser el perfil, el documento que ustedes tienen que llenar para lo que viene a ser el tema del perfil de proyecto de prácticas. Primero indicarles que para poder precisamente ingresar al aula, pues tienen que irse, por supuesto, a virtual.uagrm.edu.bo, luego se van a pregrado y con su número de registro y con su número y con su contraseña que ustedes tengan, ingresan en este caso al aula virtual. Ya una vez que ustedes están en el aula virtual, por supuesto, esta es la plantilla que ustedes tienen todos los documentos necesarios para poder desarrollar el tema de sus prácticas. Entre ellos, por ejemplo, el reglamento de prácticas preprofesionales, el proyecto de prácticas, el informe mensual y el informe final de actividades. Dentro ya lo que viene a ser lo que nos interesa en este caso, para lo cual nosotros los hemos convocado, tenemos lo que viene a ser el tema del perfil de proyecto de prácticas. En él, ustedes tienen en este caso una guía para poder elaborar el perfil de prácticas preprofesionales, de tal forma que ustedes, por supuesto, pueden descargar este documento solamente haciendo un pequeño clic. Y en el documento de abajo que está con un icono de color azul, es donde ya ustedes tienen que elaborar, por supuesto, sus prácticas preprofesionales. Bien, dicho esto, el perfil la guía en este caso es el que yo lo tengo en este momento abierto. Una vez que nosotros ya tenemos una organización, una empresa, cualquiera sea el CIAT, sea ANAPO, sea cualquier organización en la cual nosotros estamos trabajando y ya nos han aceptado, en este caso, que nosotros hagamos una práctica en esa institución, nosotros nos van a dar, en este caso, un asesor, ¿no es cierto? Va a haber una persona responsable que nos va a guiar, que nos va a asesorar en el desarrollo de nuestras prácticas. A partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues, por supuesto, guiados por esta persona, ellos nos van a designar, en este caso, una actividad de forma concreta. Una vez que nosotros tengamos designado esa actividad, nosotros tenemos que empezar a trabajar con lo que viene a ser, en este caso, la elaboración de nuestro perfil de prácticas preprofesionales. Bien, ustedes ya llevaron lo que viene a ser la materia de metodología y también ya llevaron, en este caso, lo que viene a ser proyecto de grado, de tal forma que elaborar, en este caso, el perfil es para ustedes extremadamente sencillo y extremadamente fácil, porque lo que estamos haciendo acá es precisamente siguiendo un poquito lo que viene a ser el método científico, ¿no es cierto? El método que nos va a permitir, por supuesto, elaborar nuestros informes e incluso ya ir trabajando de a poquito lo que viene a ser en este caso nuestra futura tesis. ¿Qué es lo importante cuando uno elabora o cuando uno trabaja, en este caso, en el tema de sus prácticas? Que podamos de alguna manera, que nos pueda servir, en este caso, nuestras prácticas, para que podamos ir identificando una posible tesis de grado, de tal forma que pues podamos, como quien dice, ahorrar tiempo, reducir nuestro tiempo y en el plazo de los 6 meses en los cuales nosotros vamos a estar con esa organización, podamos sacar, como quien dice, primero nuestras prácticas y segundo, tener los lineamientos, tener un gran avance correspondiente a lo que viene a ser en este caso nuestra tesis, nuestra futura tesis de grado. Bien, entonces empezaremos con lo que viene a ser el tema de la carátula, del título, pues es esta la que ustedes tienen, ya ustedes están acostumbrados precisamente a utilizar el tema de las carátulas. Eh, Cuando yo menciono que, por ejemplo, el título tiene que estar centrado, tiene que estar en negrillas y que este tiene que responder a las preguntas qué, cómo, para qué, cuándo y dónde, en el caso, y que este tiene que estar relacionado con nuestro objetivo general, de tal forma que, por supuesto, en este caso, podamos, nosotros podamos, Inge no sabe la presentación. sí, dame un segundo, Auringa, ahora, yo juré que ya estaba, perdón. Bien, entonces les decíamos, ahora sí, ¿no es cierto? Este es el documento, no se preocupen que no hemos avanzado prácticamente nada. Entonces les decía que ustedes tienen que primero bajarse lo que viene a ser el tema de la guía para poder elaborar el perfil de prácticas.
Esta guía, ¿de dónde yo la obtengo? Pues la voy a obtener en este caso del aula virtual, donde dice precisamente perfil de proyecto de prácticas. Ustedes están precisamente acá, ustedes con un clip la pueden descargar y poder precisamente ver lo que yo estoy mostrándole en este instante. La guía, como les decía, tiene por supuesto una carátula que debe de decir perfil de prácticas profesionales supervisadas y colocan acá su nombre. Van en este caso a utilizar en este caso esta misma base para empezar a trabajar en, como quien dice, su trabajo. De tal forma que lo que van a hacer, por ejemplo, es colocarle que esto ya pertenece al año 2021, ¿no es cierto? Entonces simplemente hace un pequeño cambio, aquí colocan su nombre y en el título, esto lo pueden dejar de repente para la parte final, cuando ya esté consolidado y cuando ya ustedes tengan en este caso sus objetivos generales, perdón, el objetivo general. Cuando ya ustedes tengan el objetivo general ya definido, elaborado y esté bien desarrollado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a copiar y pegar. Control C, Control V y se vienen precisamente acá y le dan pegar, ¿ya? El título tiene que estar centrado, tiene que estar con negrillas y debe estar, por supuesto, y debe de responder a estas preguntas. Es indispensable que tomen en cuenta que el título no debe de pasar de 25 palabras, ¿ok? Entonces, si su título, si su objetivo general en este caso tiene una mayor extensión, lo que se tiene que hacer en este caso es simplemente empezar a ajustar el documento, ajustar el título para que, por supuesto, sea mucho más corto. Entonces, le quitamos un par de palabras, le quitamos un par de elementos para que corresponda y precisamente cumpla con estos requisitos que yo le estoy mostrando, ¿ya? En ese sentido, por favor, tómenlo muy en cuenta que ustedes, como ya llevaron lo que viene a ser en este caso metodología, ya llevaron práctica, perdón, proyecto de grado, entonces ustedes saben a qué me refiero cuando yo les digo qué es lo que tienen que hacer para poder decir qué es lo que van a hacer. Por supuesto, tiene que cumplir lo que viene a ser en este caso la taxonomía de Bloom, que es en este caso un objetivo. Ese objetivo tiene que responder a las preguntas, perdón, tiene que tener las terminaciones AR, ER o IR. El cómo es la estrategia que ustedes van a utilizar para poder alcanzar ese qué, el para qué sería el fin de su investigación, el cuándo es precisamente la campaña de verano o la campaña de invierno del 2021 y el dónde es, por supuesto, el lugar donde ustedes están desarrollando lo que viene a ser el tema de sus prácticas. En este caso, pues me dirán en qué institución, en qué lugar, en qué zona de lo que viene a ser el departamento de Santa Cruz están haciendo su práctica. Bien, este ya sería en este caso el formulario que le va a exigir dirección de carrera que tiene que estar llenado, en el cual ustedes, por supuesto, coloquen el título, el nombre, su nombre completo, por supuesto, fecha en la cual está siendo presentada el perfil y, por supuesto, la duración de la cantidad de meses que ustedes van a estar en la organización. En este caso, pues tendrían que colocar, por ejemplo, si va a ser en el Centro de Investigación Agrícola Tropical, que está ubicado en el municipio de Saavedra, tienen que colocar precisamente acá sus datos. ¿Ya? El nombre del director de carrera, la ingeniera Pura Languidein, el coordinador de prácticas, si mal no recuerdo, el ingeniero Joaquín Prada, el responsable de prácticas de la organización, en este caso, perdón, responsable de prácticas sería mi persona de la materia y la fecha de aprobación del proyecto, que una vez que eso bueno, entonces, fíjense que yo ya les he puesto, en este caso, siguiendo lo que viene a ser el tema un poquito de las normas APA, yo ya les he puesto un contenido preestablecido que está, por supuesto, dentro de los reglamentos de prácticas y también les he puesto un posible índice que ustedes van a tener en el caso de tema de tablas. Esto un poquito, una vez que ustedes vayan trabajando, que vayan actualizando, pues esto, como acaban de ver, pues con un solo clip en la parte con el clic derecho ustedes actualizan los campos y por supuesto actualizan todos los datos correspondientes. Bien, entonces empezamos ya el documento con el capítulo número 1. Tiene prácticamente, estamos hablando de que al ser un perfil, debe tener una extensión de entre 10 a 15, máximo 18 páginas, no debe exceder más de eso.
Entonces, cuando hablamos de perfil, pues prácticamente estamos hablando de un documento que es relativamente reducido en cuanto a su extensión. ¿Qué son los antecedentes? Pues nosotros, en función a lo que nosotros vayamos a desarrollar, en este caso, a lo que vayamos a desarrollar dentro de esa organización, estamos con el ejemplo del CIAD, ¿no es cierto? Nosotros debemos precisamente de hablar de contextualizar lo que viene a ser en este caso el trabajo que nosotros vamos a desarrollar precisamente en esa organización. Y cuando nosotros hablamos de los antecedentes, nosotros hablamos de los antecedentes del objeto de estudio. Es decir, por darle un ejemplo, nos designan en este caso, vamos a trabajar nuestra presencia en, en el CIAT es para poder trabajar en el programa Arroz. Bien. Y dentro del programa de arroz nos están diciendo que nosotros vamos a trabajar con el tema de malezas en el cultivo del arroz y vamos a ver precisamente los tratamientos para su mejor control y erradicación precisamente de malezas, de malezas y de repente con todo lo que viene a ser el tema de labores culturales en el tema del cultivo del arroz. Entonces, fíjense que el objeto de estudio es precisamente el tema malezas en lo que viene a ser en el cultivo del arroz. Entonces, pues tendríamos que buscar información que contar y nos pueda contextualizar este objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues malezas en el cultivo de arroz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues irnos, como quien dice, por ejemplo, hacer una búsqueda inteligente en Google Académico, en el cual, por ejemplo, vamos a colocar malezas en el cultivo de arroz, oriza sativa, ¿no es cierto? Lista de malezas y aquí tenemos, por supuesto, por ejemplo, manejo integrado del arroz en con tema plagas, enfermedades y malezas. Fíjense que aquí nos baja en este caso un documento que es importantísimo y que nos va a permitir, por supuesto, empezar a trabajar lo que viene a ser nuestros antecedentes. Entonces, aquí prácticamente nos está diciendo que tenemos en este caso un libro que habla de manera concreta, en este caso, del MIP, manejo integrado de plagas, y que por supuesto contempla lo que viene a ser en este caso el tema maleza, pero también vamos a ver el tema de insectos y enfermedades en el cultivo del arroz. Entonces, de aquí podemos sacar y extraer información que nos permita precisamente empezar a analizar cuál es fíjense, por ejemplo, aquí nos dice producción del cultivo del arroz, hectáreas sembradas, costos y otros elementos. Luego nos habla un poquito el tema de la agroecología o agroecosistema precisamente que tiene el cultivo del arroz. Entonces es posible que aquí nosotros encontremos un poquito de información que nos permita sustentar lo que nosotros estamos poniendo acá. ¿Qué puede contextualizarnos, por ejemplo? Pues vamos a decir cuál es la importancia que tiene el cultivo del arroz en el mundo. El cultivo el arroz en este caso es posible que sea uno de los cereales más sembrados, más utilizados por dentro de lo que viene a ser la alimentación de los seres humanos. Podríamos colocar, por ejemplo, un poquito de la historia, cuántas hectáreas se siembran en el mundo, cuáles son los principales países productores del cultivo del arroz. Podríamos decir, por ejemplo, desde cuándo las malezas en el mundo están empezando a incidir en la productividad del cultivo del arroz. Es decir, empezamos a, como que dice, a trabajar el tema de los antecedentes con estudios similares, con trabajos de investigación que ya se han desarrollado en otras investigaciones desarrolladas, como yo les había mostrado acá, en este caso, por otros autores, y que por supuesto nos puede brindar la información que yo necesito para ir sustentando. Ahora, me preguntaban el día de ayer, ¿qué es el planteamiento del problema o la presentación del problema? Cuando nosotros hablamos y decimos precisamente cuál es el planteamiento del problema, pues nosotros tendríamos que decir, siguiendo este ejemplo, que en este caso en el departamento de Santa Cruz, en la zona norte, de manera más concreta, es posible que se hayan presentado, por ejemplo, una reducción en la productividad o en el rendimiento del cultivo del arroz.
precisamente debido a la presencia de una nueva maleza que está causando estragos. Ya supongamos que esa es nuestra investigación. Entonces nosotros simplemente vamos a decir, tal como dice presentación del problema. ¿Cuál es el problema? Que resulta que en la zona norte, en los cultivos, los agricultores están sembrando arroz, han identificado una reducción clara de en este caso, de su rendimiento debido a la presencia de, si queremos hacer más concreto en este caso, de una nueva maleza o de varias, o hablar de manera general precisamente por la incidencia de las malezas que tengan precisamente en lo que viene a ser el cultivo del arroz. Una vez que nosotros hemos colocado cuál es el problema, en este caso la reducción del rendimiento, un decaimiento en cuanto al rendimiento productivo del cultivo del arroz, decimos cuáles son las causas, por qué se está generando una reducción de nuestra rentabilidad, perdón, del rendimiento. Ya no sacamos la misma cantidad de kilogramos por hectárea, en este caso del arroz, del cultivo del grano del arroz. Entonces, identificamos cuáles son las posibles causas. Pueden ser malos manejos, falta de asesoramiento técnico, pueden ser las labores culturales que no hayan sido las idóneas, es posible que se haya introducido semilla que no sea certificada, semilla que haya contenido, por supuesto, ya en este caso las malezas, es decir, que al no haber sido una semilla pura, no haber sido una semilla certificada y que por supuesto que garantice su sanidad, que nosotros nos hayamos introducido de repente alguna maleza dentro de las mismas semillas que nosotros estábamos sembrando y que esté afectando en este caso la rentabilidad. Entonces, es decir, tenemos que identificar las posibles causas que están generando precisamente la reducción de la productividad en el cultivo del arroz. Entonces, nosotros colocamos una, dos, tres, cuatro, cinco causas. Mientras más causas identifiquemos, más fácil será desarrollar en este caso todo nuestro trabajo. Y por supuesto, debemos decir, una vez que hemos hecho la descripción de las causas, debemos de resaltar cuál puede ser el efecto a corto, mediano y largo plazo dentro de lo que viene a ser en este caso el cultivo del arroz. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos, por supuesto, decir cómo puede llegar a afectar la presencia de estas malezas en el cultivo del arroz dentro de muy poco. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que, por supuesto, que nosotros tengamos que decir que primero, por ejemplo, esto ahí va a provocar una reducción de la productividad. Segundo, que es posible por ejemplo, que el cultivo, que el grano, el arroz venga de repente manchado, al tener una apariencia no la adecuada, no ese color blanco perlado que se necesita para poder precisamente vender sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún problema nuestro grano, es posible que tengamos dificultades precisamente en su comercialización. También es posible que de repente que a largo plazo, pues por supuesto, si no solucionamos el problema de esta maleza que se ha introducido o de las malezas de forma general, pues tengamos que, y al haberse y a reducirse cada vez más en este caso, nuestra productividad, pues vamos de repente a utilizar malas técnicas, vamos a elevar los costos operativos, al elevar los costos operativos, pues vamos a reducir nuestra rentabilidad y por ende la ganancia que tienen los productores. Bien, a partir de esto, nosotros empezamos ya lo que viene a mostrar los siguientes puntos. ¿Qué es la delimitación? Bueno, acá esto es extremadamente fácil. Tenemos la delimitación espacial y lo que viene a ser la delimitación temporal. En la delimitación espacial, nosotros debemos decir dónde se va a desarrollar nuestro programa, nuestro proyecto, dónde estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, pues nosotros vamos a decir que nuestro trabajo se va a desarrollar, por ejemplo, en el Centro de Investigación Agrícola Tropical del CIAT, que está ubicada precisamente en el municipio de Saavedra, de General Saavedra, y que se encuentra a 65 kilómetros al norte de la ciudad del departamento de Santa Cruz. Y así ustedes quieren, incluso pueden colocar
en este caso la ubicación geográfica con coordenadas y con otros datos que de repente ayuden en este caso a hacer que esto sea mucho más puntual. En este caso, la delimitación temporal, como dice su nombre, vamos a mostrar en este caso el tiempo en el cual se va a desarrollar nuestro trabajo. Entonces, vamos a decir que nuestro trabajo va a ser desarrollado durante la campaña de invierno, en este caso, durante la campaña de invierno, o la campaña de verano, que en campaña de invierno, pues nosotros vamos a identificar de forma clara y concreta, en este caso, en qué momento se va a hacer nuestra investigación. A partir de acá nosotros vamos pasando a lo que viene a ser el 1.2, 2.3, el 1.2.3, lo que viene a ser en este caso los objetivos de nuestra investigación. Vuelvo a insistir un poquito, por supuesto, fíjense qué es lo que yo les he puesto acá. Debe ser único, debe, por supuesto, responder a las preguntas ¿qué? Hayamos dicho que el qué en este caso es un verbo, ¿no es cierto? Y que debe responder, tiene que tener las terminaciones ar, er o ir, ¿no es cierto? ¿Cómo utilizamos el verbo? Pues utilizamos la taxonomía de Bloom para poder precisamente trabajar este elemento que es indispensable e importantísimo. Entonces, la taxonomía de Bloom nos va a permitir desarrollar lo que viene a ser nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, sería un verbo en este caso, la taxonomía de Bloom, utilizando la taxonomía de Bloom. Luego tendríamos en este caso el cómo. El cómo es la estrategia que nosotros vamos a emplear para poder precisamente alcanzar este verbo. ¿Cuál es la estrategia? En este caso, el cómo, pues a través, por ejemplo, el cómo sería, vuelvo a insistir, el tema de la estrategia, el mecanismo en el cual la técnica que nosotros vamos a utilizar para poder alcanzar el qué. El para qué decíamos que era el fin, ¿no es cierto? El cuándo y el dónde, pues ya prácticamente el cuándo y el dónde sale de acá. El cuándo, pues va a decir, sale de la delimitación temporal, es decir, tendría que hacerse, en este caso, durante la campaña de invierno, y el dónde, pues ustedes dirán, en este caso, que se va a desarrollar en las instalaciones del CIAT Saavedra. ¿Ok? Entonces, fíjense que el tema de los objetivos es relativamente interesante para que ustedes, y fácil, para que ustedes más o menos puedan guiarse, de repente podamos hacer en este caso, un ejemplo. Diremos, a ver, vamos a ponerle un poquito de tamaño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a evaluar el control biológico de plagas usando patos en el cultivo de arroz. Y aquí, por supuesto, ustedes saben que tendríamos que colocar en este caso el nombre científico.
CIA de Saavedra durante la campaña de invierno 2021. Fíjense, es posible que ahorita estoy haciendo en este caso un objetivo general para que ustedes puedan darse un poquito de ideas de cómo debieran precisamente elaborar su objetivo. No necesariamente significa que esto yo me estoy inventando acá, por ende es posible que no sea el correcto, pero para que ustedes simplemente vean qué es lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar el control biológico o la eficacia que tiene en este caso el uso de patos, el uso del pato o usando patos, en este caso sería nuestro el cómo. ¿Cuál es la estrategia con la cual nosotros vamos a, en este caso, a tener un control biológico de plagas en el cultivo del arroz? ¿No es cierto? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo esta evaluación? Para integrar los conocimientos en el desarrollo de nuestras prácticas. En este caso sería nuestra, eh, el para qué. ¿Para qué estamos haciendo? Para poder integrar esos conocimientos que nosotros tendremos. ¿Dónde lo estamos haciendo? En el CIAT, en el CIAT Saavedra. ¿Cuándo estamos haciéndolo? En la campaña de invierno del 2021. ¿Ok? Bien, más o menos tendría que hacerse entonces de esta forma. Los objetivos específicos, en el objetivo general siempre nosotros vamos a tener en este caso un solo objetivo general. Los objetivos específicos, si en este caso son peldaños, son pasos o peldaños que nosotros debemos desarrollar para poder alcanzar en este caso el objetivo general. Y si los objetivos específicos son pasos o peldaños, entonces estamos hablando de que, por supuesto, que pueden ser varios, ¿no es cierto? Que pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser incluso más objetivos que es específico. ¿Qué se recomienda? Yo les recomiendo máximo 4 objetivos específicos que les permitan precisamente, en este caso, alcanzar este objetivo. ¿Y cómo estaríamos, por ejemplo, cómo vamos a evaluar este, el control biológico, la eficacia del control biológico a través del uso de patos en el cultivo del arroz? Por ejemplo, y algo importante que tienen que tomarlo muy en cuenta, los objetivos específicos tienen que responder solamente a 3 grandes objetivos, a 3 grandes preguntas. En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, tiene que tener exactamente lo mismo que habíamos puesto acá. El que, en este caso, vamos a utilizar la taxonomía de Bloom, tiene que tener una terminación ar, er o ir. El cómo sigue siendo la estrategia que vamos a utilizar y el para qué sigue siendo el fin. Y pues, por ejemplo, eh, el primer objetivo pues, puede ser, por ejemplo, realizar la siembra de arroz siguiendo las labores culturales adecuadas para garantizar una germinación óptima. ¿Qué implica la realización de siembra? Pues ya todas las labores que nosotros hacemos, ¿no? Preparación del terreno, ¿no es cierto? Búsqueda o selección de la semilla más adecuada, más pertinente. En este caso, si nosotros tuviéramos que de repente hacer un proceso de desinfección, de repente hacer un proceso en el cual podamos precisamente sanitizar, en este caso, la semilla, si la semilla en este caso es
ya es garantizada, pues ya viene con este tipo de tratamientos, ¿no es cierto? Entonces simplemente sería desarrollar, en este caso, el proceso de siembra, ¿no es cierto? En el caso de que no sea, en este caso, una semilla certificada, pues tendríamos que hacer todo el procedimiento necesario para garantizar, en este caso, una germinación por encima del 85%. Eh, una vez que nosotros hemos hecho la siembra, pues podemos, por ejemplo, realizar otro, podemos buscar de repente otro verbo, otro sinónimo, ejecutar, cumplir, perpetrar. Ya yo me estoy inventando para que ustedes más o menos se guíen, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, desarrollar el seguimiento, control y monitoreo fenológico del cultivo de arroz, o simplemente del cultivo, porque ya hemos dicho que estamos trabajando con el arroz, a través de o realizar un seguimiento del cultivo del arroz a través del control y monitoreo tecnológico ¿para qué hacemos eso? Pues para su análisis. ¿Ok? Vamos a introducir los patos durante la fase frenológica para eliminar los insectos y plagas del cultivo. Y finalmente, evaluar la eficacia a través del monitoreo y control de plagas para verificar, bueno, porque no vamos a verificar el aporte, para verificar ¿qué queremos verificar? Si es que los patos realmente cumplen con el objetivo de poder precisamente reducir el número de plagas y de alguna manera, por ejemplo, pueda eh, reducir sus costos en cuanto a lo que viene a ser el uso de agroquímicos, ¿no es cierto? Entonces la idea es introducir a los patos para que ellos se coman los insectos del cultivo del arroz y de esa manera podamos producir precisamente para la producción más ecológica del cultivo del arroz.
Ok, más o menos, para que ustedes se guíen un poquito, decíamos que nuestros objetivos tienen que responder al qué, cómo y para qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Realizar la siembra. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo las labores culturales adecuadas. ¿Para qué estamos haciendo? Para garantizar una óptima germinación. ¿Ok? Y fíjense, todo lo demás prácticamente, en este caso, estaría desarrollado de la misma forma. Entonces, ¿cuáles son los pasos y peldaños que nosotros vamos a desarrollar para poder evaluar la eficacia del control biológico a través del uso de patos en el cultivo del arroz? ¿Ya? Entonces, primero vamos a realizar la siembra, luego vamos a realizar un seguimiento y control fenológico del cultivo, vamos a introducir los patos durante una fase fenológica para poder reducir, en este caso, este, a los insectos y plagas que den en el cultivo, y vamos a evaluar la eficacia a través del monitoreo y control de plagas. No, perdón, no sería a través del monitoreo. ¿Cómo evaluamos la eficacia? A través de el monitoreo y este, monitoreo del rendimiento y características agronómicas para obtener una producción más ecológica del cultivo del arroz. Fíjense, entonces tendríamos 4 pasos que nosotros vamos a desarrollar para poder alcanzar este objetivo general que habíamos dicho. Y esos son precisamente lo que nosotros tenemos que decir. En justificación, la justificación es en este caso, el aporte, la importancia que tiene las prácticas preprofesionales que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, les va a permitir a ustedes integrar los conocimientos teóricos con la práctica. Todo el bagaje de conocimiento que ustedes tienen y que han obtenido durante los 5 primeros años, los 4 o los 5 años de estudio que ustedes han tenido, les va a permitir ahora ver la parte práctica, esos conocimientos que ustedes han adquirido en las materias de MIP, en la materia de elaboración de proyectos, en todas las materias que ustedes ya han visto hasta el momento, pues les va a permitir, por supuesto, ya desarrollar sus actividades pensando prácticamente en un futuro profesional, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es integrar sus conocimientos. Segundo que van a hacer, o que les va a permitir precisamente el desarrollo de esta actividad, es que ustedes puedan, por supuesto, trabajar, por ejemplo, en, en ese acoplamiento entre la teoría y la práctica y decir, por ejemplo, cuál puede ser el aporte de las prácticas en sí que van a desarrollar para los productores, para los agricultores del cultivo del arroz. Que ustedes puedan, por ejemplo, utilizar esta nueva técnica en la cual ustedes van a introducir patos en el cultivo del arroz para el control biológico de plagas y enfermedades, perdón, plagas, pero sobre todo de plagas e insectos. Entonces, esta experiencia que ustedes van a desarrollar les va a permitir a futuro recomendar o realizar ciertas recomendaciones de qué tipo de animales, de qué variedad de patos van a utilizar, en qué momento introducir estos patos, cómo se va a hacer la evaluación, cómo ustedes hacen un seguimiento para ver si los patos realmente, en este caso, se comen los insectos que aparecen en el cultivo o no se comen. Vale la pena que se pueda introducir patos en el cultivo del arroz. Entonces, su investigación les va a permitir, va a generar, por supuesto, un aporte a la ciencia, va a generar un aporte hacia los productores, porque si su trabajo que ustedes van a desarrollar en el CIAT es eficaz y si realmente se muestra una eficacia enorme, que les va a permitir a los productores, pues, en este caso, hacer lo que ustedes están recomendando para que puedan reducir sus costos, porque ya no van a fumigar, ya no van a utilizar X cantidad de agroquímicos y por ende prácticamente estaríamos incluso engordando esos patos y esos patos, por supuesto, después se pueden vender. Entonces estamos incluso hasta diversificando nuestra productividad, ¿no es cierto? Eh, entonces, esa es la justificación, decir simplemente por qué es importante nuestra investigación, por qué es importante lo que nosotros estamos desarrollando en nuestras prácticas.
Las fuentes primarias y las fuentes secundarias, esto es pichanga porque simplemente vamos a hacer una descripción, en este caso, de los trabajos que nosotros nos van a guiar. Nos vamos a guiar de repente ya en un trabajo previo que se ha desarrollado por el mismo CIAT, en la cual identificaron que estos son los tipos de patos que de repente son los más óptimos. Entonces ya hay un trabajo anticipado, de repente ya hay una tesis en la cual ya empezó a ver esto que ustedes están empezando a ver hoy día. Entonces, pues simplemente decir que ustedes van a buscar como fuente de información primaria aquella información que se encuentre de forma extensa. ¿Ok? Eso es importante. Fuentes secundarias, pues son aquellas sacadas en este caso de Google y que en este caso se presenta de forma resumida y que solamente recurrirán a las fuentes primarias cuando en este caso no encuentren tesis, cuando no encuentren artículos y cuando no encuentren libros que sustenten la información o la investigación que ustedes están desarrollando. La descripción del ámbito de investigación, pues aquí tienen que simplemente hacer una descripción de las características del lugar, en este caso de Saavedra, cómo es el tipo de suelo, cuáles son sus principales características, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcillo limoso. Ustedes tendrían que colocar, por supuesto, datos que nosotros ya sabemos cómo tendríamos que hacerlo, ¿no es cierto? Datos de temperatura, datos de precipitación, datos en cuanto al tema de la zonificación agroecológica que tiene, donde se va a desarrollar precisamente nuestra investigación. Tendríamos que colocar tipo de suelo, características aluviales, el tema de la precipitación, el tema de la fertilidad, y algunos datos que nos vayan de alguna manera a brindar información acerca de las condiciones o características ambientales y climatológicas de la zona. Organización y recolección de datos, pues aquí simplemente vamos a decir qué es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ok? Si tuviéramos, por ejemplo, hablando del cultivo del arroz, con seguridad del cultivo de la soya, por ejemplo, con seguridad que tuviéramos que evaluar altura de planta, eh, entre las más importantes, ya solamente vamos a citar las más importantes: número de granos por vaina, número de vainas por planta y, por ejemplo, rendimiento expresado en kilogramos o toneladas métricas por hectárea. Ya para que ustedes tengan una pequeña idea, y por supuesto hay en cuanto al, se puede evaluar muchas más variables: número de plantas germinadas, porcentaje de germinación, número de plantas por metro lineal, o número de plantas por hectárea. Se puede evaluar altura de plantas, se puede evaluar muchas más variables y que va a depender, por supuesto, del cultivo que ustedes están trabajando, ¿no es cierto? Luego, ya finalizando lo que viene a ser, también es, por supuesto, importante porque vamos a hablar en este caso de lo que es la matriz de consistencia, actividades y tareas. En función a lo que viene a ser en este caso sus objetivos, ustedes, ¿qué es lo que hacen en esta matriz? Lo que hacen es colocar acá ustedes los objetivos específicos que ustedes tengan, hacen una descripción de las actividades y de las tareas que forman parte del mismo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tendrían prácticamente como que de cada objetivo tendrían que desarrollar y desglosar lo que viene a ser el tema de las actividades. Entonces, eh, eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, aquí lo que hacemos, las actividades, fíjense, por ejemplo, realizar la siembra. ¿Cuáles son las actividades que pueda desarrollar el tema de la siembra? Preparación del terreno, selección de semilla y siembra. Supongamos que son esas tres actividades que corresponden a este primer objetivo. Las tareas ya es mucho más desglosado, ¿no es cierto? Para preparar el terreno que tenemos que hacer, pues, qué sé yo, las tareas, por ejemplo, seleccionar la maquinaria, eh, incluso por ejemplo, de gasolina, capacitar a los operadores,
Es decir, ya es como que las tareas es mucho, pero mucho más detallado, de tal forma que el conjunto de tareas van a permitir que en este caso se cumplan esta actividad. Por ejemplo, acá nosotros tenemos determinar el método de muestreo y levantar la encuesta. Para poder alcanzar esta actividad, nosotros tenemos elaborar las preguntas para la encuesta, seleccionar el método de muestreo. Entonces, estas dos tareas nos van a permitir, en este caso, la selección de lo que viene a ser el método, el cumplimiento de esta actividad. Luego, tendríamos que colocar nosotros un contenido tentativo, como dice acá, de su proyecto en este caso, de su proyecto, que ya más o menos yo se lo he puesto acá. Si ustedes quieren aumentarle, si ustedes quieren, por supuesto, mejorarlo, pues ya estaría. Finalmente cerramos con lo que viene a ser el tema del cronograma. El cronograma, pues, a partir de las actividades que se han descrito acá, estas actividades, ¿qué es lo que corresponde? Pues simplemente decir en qué mes se va a desarrollar cada una de esas actividades. Y para ello, por supuesto, simplemente vamos a decir, copiamos control C, lo que hacemos es, por ejemplo, copiamos estas actividades, ¿no es cierto? Esto es pichanga, como quien dice, y introducimos, en este caso, insertar columnas a la derecha, y aquí vamos a insertar otras columnas a la derecha. Ok. Supongamos que esto es, por ejemplo, junio y este es julio. Pues entonces diríamos que esto se va a hacer acá y esto se va a hacer acá y ya está. Y bueno, las referencias orográficas adecuadas y pertinentes para, en este caso, eh, para su trabajo. ¿Ok? Eh, Aquí ustedes tienen un ejemplo cómo en este caso utilizando las normas APA pueden ser desarrolladas la misma. Y en el tema de los anexos, si es que hubiera, no necesariamente, no es un requisito así o sí poner un anexo, de repente colocar alguna fotografía del lugar donde está el CIAD o de repente colocar una imagen satelital donde va a estar ubicada su ensayo o algo que ustedes consideren relevante e importante. Pero no se olviden de que si nosotros vamos a utilizar una fotografía o vamos a utilizar una imagen, lo que ustedes quieran, deben, por supuesto, referenciarla. ¿Cómo hacemos para referenciarla? Pues, por ejemplo, nos vamos al título, nos vamos precisamente en referencia, luego, en este caso, insertar título, y aquí nos sale si es que queremos colocar una ecuación, una figura o una tabla. Supongamos que es una figura, le vamos a decir, la figura número 1 es mapa de ubicación del CIAT. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Luego, corregimos en este caso el error y por supuesto tenemos que tener en cuenta que las normas APA nos dicen que el tamaño tiene que ser sí o sí, en este caso, tamaño 12. Al final, aquí copiaríamos paz, la ponemos la figura de ubicación y aquí pondríamos, por supuesto, la fuente. ¿De dónde traímos esta información? Del mismo CIAT en un informe que se elaboró en el año 2019. ¿Ok? Y ya está. Fíjense que lo importante que cuando nosotros vamos acá al índice de figura, le decimos actualizar, perdón, actualizar campos. Wow, no copió. Actualizar. Algo pasó. Vamos a insertar. Y ahora sí, vamos a hacerlo desde el principio. Entonces,
insertamos datos de figuras. Y ahí está. Figura número 1, mapa ubicación del cielo. ¿Ok? Entonces, con eso prácticamente ya estaría. Bien, pues entraremos, como que dice, una pequeña ronda de preguntas y consultas para poder resolverlas.